Vamos a ver ahora el análisis de Tweed o triángulo de Tweed. Ese es un nombre que ya hemos mencionado aquí en la clase. El doctor Tweed fue uno de los discípulos del doctor Angle y con él se empezaron a realizar extracciones en ortodoncia, que fue como la primera división en la especialidad, casos con extracciones y casos sin extracciones. El doctor Angle no le hace extracciones a nadie, el doctor Tweed le sacaba dientes a todo el mundo, la necesitara o no, por eso son las dos vertientes. Básicamente él entendía que haciendo extracciones cuando había apiñamiento lograríamos un equilibrio y una armonía de las líneas faciales, la estabilidad de la oclusión, vamos a preservar la salud de los tejidos periodontales. Un diente inclinado le da más trabajo a la encía y al hueso mantenerlo en boca, y eventualmente un diente con mucha proinclinación va a empezar a tener defectos como recesión gingival, pérdida de hueso, entre otros. El doctor Angle, al alinear todos los dientes en boca, dejaba los dientes muy proinclinados. Para poder corregir la proinclinación en ortodoncia se necesita espacio, y usualmente el espacio se realiza haciendo extracciones. Doctor, en Cuba Tweed es famosísimo porque casi todos los adultos les faltan los premolares. Sí. O sea, no era como que la gran mayoría, eso es lo más común en ortodoncia, extracciones de 4-4, de los 4 primeros premolares, pero hay personas que no lo necesitan por su tipo de perfil, no se le puede hacer extracciones porque se le hundiría mucho, principalmente a las mujeres, y hay un sinnúmero de cosas. Entonces ya ellos sentaron como la base de todo, y en el medio ya hay como mucha otra literatura que te indica cuándo sí, cuándo no. Ellos eran bastante radicales ambos. Y eficiencia masticatoria. Estos son los principios ortodónticos de Tweed. El análisis de Tweed es un triángulo, como mencioné. Entonces, tiene 3 lados, que va a ser el plano de Frankfurt, el plano mandibular y el eje longitudinal del incisivo inferior. Y como es un triángulo, son 3 medidas. 3 planos, 3 medidas, que tienen que estar todos conectados porque al final me tiene que salir un triángulo. Triángulo que, como matemáticamente todos sabemos, los 3 lados de un triángulo, los 3 ángulos, al final me tienen que dar 180. Estas son las medidas ideales que mencionaba Tweed. Sus 3 medidas son FMA, FMIA e ISPA. Vamos a verlo uno por uno. Así se ve el triángulo de Tweed completo. De esto no hay manual, o sea que tómale foto. Es lo mismo. Entonces, vamos con la primera medida. FMA. Con el FMA vamos a determinar la dirección o patrón de crecimiento de nuestro paciente. En Tweed lo hacemos con FMA. ¿Alguien se acuerda con qué lo hacemos en Steiner? Con Onion Nation, Silla Nation. En Steiner, en Tweed lo hacemos con FMA. Entonces, FMA es plano de Frankfurt, que es podium orbitales, gonium mentum. Otra diferencia es que aquí el plano mandibular es como lo vimos en la clase de los planos, gonium mentum. En Steiner es gonium natium. No sé si se dieron cuenta. Eso lo hablamos en la clase pasada. Son demasiados puntos, doctor, hay que sentarnos bastante. Sí. Entonces, plano de Frankfurt, plano mandibular, mi ángulo. Nos va a determinar el tipo de crecimiento de nuestro paciente. Si está aumentado, vamos a decir que mi paciente tiene un crecimiento vertical. Si está en la norma, vamos a decir que mi paciente tiene un crecimiento recto o meso. Y si está disminuido, vamos a decir que mi paciente es horizontal o braquio. Un indicativo también de esto es, dependiendo si el plano mandibular entra o no al cráneo, un paciente que su plano mandibular al trazarlo entre a la base de aquí, al posterior al cráneo, a la parte posterior del cráneo, le decimos que nuestro paciente va a ser dólico. Si está por fuera, nuestro paciente es braqui o meso. O sea, va a diferenciar. ¿Por qué? Porque para que esta línea entre aquí, la mandíbula tiene que estar rotada hacia abajo. Entonces, el tercio inferior está aumentado,
mi paciente, la gran probabilidad de que sea dólico son muchas. Para que esté fuera del cráneo, mi paciente, la mandíbula tiene que rotar hacia adelante, como hacia arriba. Por eso la línea va a estar más recta y va a estar por fuera del cráneo. La gran probabilidad de que mi paciente sea bráquico. Muy buena pregunta de examen, doctor. Fácil. Mira, ustedes Eso era más fácil que hemos visto. Dígalo, doctora, no se quede con eso, sáquenlo, por favor. No. Entonces, la segunda que tenemos es el IMPA. Con este vamos a ver la inclinación del incisivo inferior. Para realizarlo utilizamos nuestro plano mandibular, que ya lo trazamos, con el eje longitudinal del incisivo inferior, que es igual B1 y B2. Mi plano mandibular, B1, B2, raya, raya. La norma aquí de este ángulo debería ser 90 grados, quiere decir que entre sí deberían de estar perpendiculares. Aumentado, decimos que nuestro incisivo está proinclinado. Disminuido, decimos que está retroinclinado. Y tenemos el FMIA, que es la medida que nos falta. Con este vamos a utilizar el eje longitudinal de nuestro incisivo inferior con nuestro plano de Frankfurt. La norma es 65 más menos 5. Y con este también vamos a determinar la inclinación del incisivo con respecto aquí al tercio medio. Plano de Frankfurt, eje longitudinal. Entonces, yo les dije que esto era un triángulo, son 3 medidas. Usualmente, matemáticamente hablando, muy pocas personas trazamos el FMIA. Entonces, nosotros lo que hacemos es esa regla matemática de que si ya yo busqué el valor de FMA y busqué el valor de IMPA, el valor de FMIA va a ser la sumatoria de esto menos 180. Ejemplo. FMA me dio 28. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un crecimiento dentro de la norma, horizontal. IMPA me dio 100. Lo que quiere decir que mi incisivo inferior está proinclinado. Para yo buscar FMIA sería 28 más 100, que son 128, ¿verdad? Sí. Y 128 menos 180, o no, ahí no va a dar negativo. 180 menos 128, ¿qué es cuánto? 52 menos 52. Ese es mi FMIA. Entonces, mi FMIA aquí es 52. Y ya, para yo determinar si hice mi análisis bien, yo lo sumo. 28 más 100 más 52. Me tiene que dar 180. Si me dio 182, quiere decir que una de las 3 medidas está mal. Y tengo que volver a mi análisis y ver que calculé mal. Porque siempre las 3 tienen que dar 180. O sea, ejemplo, pudo haber sido que la respuesta era que el incisivo estaba en norma y a usted le dio proinclinado. Pero usted le pudo dar proinclinado, pero las 3 medidas debían dar 180 como quiera, independientemente de que el valor que le dio esté bien o mal. Siempre tienen que dar 180 las 3 juntas. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien otra pregunta? Ok. ¿Se entendió? Esta fórmula matemática es solamente para FMA, nunca para FMA ni para IMPA. FMA y IMPA siempre se traza y siempre se mide el ángulo. Solamente para FMA. ¿Ok? Así se ve completo. Ejemplo, mi paciente me dio FMA 31,
quiere decir que tiene un crecimiento vertical. El INPA me dio en 101, lo que quiere decir que mi incisivo está proinclinado. Y FMA me dio en 45, en 48, lo que quiere decir que está proinclinado también. Bien, triángulo de Twist, 3 medidas, 3 planos, todo me tiene que dar al final 180. Otras medidas cefalométricas importantes que no están y no forman parte de ninguno de los análisis de espacio. Ay, me van a reír, que me pierdo. De los análisis cefalométricos que hemos visto están el plano E, que ya lo conocíamos, para hacer el perfil labial de nuestro paciente. Es exactamente lo mismo, pero en la radiografía vamos a hacer punto de la nariz, mentón blando, trazo mi línea. La norma es que el incisivo, que el labio superior tiene que estar a 2 milímetros de la raya y el labio inferior lo tiene que estar tocando. Plano E. En la radiografía, el plano E no se interpreta. Menos 2. ¿Qué? Menos 2 en superior y abajo Cero. se tocando. En la radiografía, el plano E no se interpreta. Clínicamente, en una fotografía, el plano E sí se interpreta, porque estamos buscando el perfil labial. ¿Entendió eso? Si es en una radiografía, yo solamente pongo cómo están los labios con respecto a la línea. Pero, si es en una foto, yo tengo que hacer el plano E y al final decir el resultado. Mi perfil es recto, cóncavo, convexo. Bien. Que muchos no lo hicieron la tarea. Y tenemos el eje Y, que no es de nadie. El eje Y también nos permite ver la dirección de crecimiento o patrón de crecimiento de nuestro paciente. El eje Y se traza con S Nation y mi plano de Frankfurt, que es orbital eporio, y mido este ángulo. La norma es 59. De esto yo solamente necesito que ustedes sepan que con el eje Y se determina el crecimiento de mi paciente. Doctora, pero lo vamos a hacer en la tarea. Tranquila, vamos a llegar ahí. Entonces, tiene cámara, tómenle foto. Las medidas que me permiten ver el patrón o dirección de crecimiento de un paciente son Volume Silla Nation de Steiner, FMA de Twist y el eje Y, que no es de nadie. Entonces, para el análisis cefalométrico del un inicio, yo le dije, siempre se hace más de uno. Si yo tengo un paciente en crecimiento que yo le tracé Steiner y Steiner me dio que el paciente tiene un crecimiento en 39, que quiere decir que es vertical, y yo hice FMA de Twist y me dio 25, que está en la norma, hay una discrepancia muy grande. Entonces yo trazo el eje Y para determinar el crecimiento. Y el eje Y me dio 62, que quiere decir que es vertical. Entonces ya yo voy a tratar a ese paciente como si él tuviera un patrón de crecimiento vertical. Por eso se hacen los tres. Bien. Steiner, Twist, no tiene nombre. Y por último, vamos a ver el análisis, pensé que era largo. El análisis de Witt, lo único que nos va a permitir es la clasificación esquelética a nivel de con los incisivos, no como lo hacemos en Steiner con la base del cráneo. Entonces, fue desarrollado por el doctor Alex Jacobson en la Universidad de Witwatersrand en África y es un análisis cefalométrico complementario. Tanto Twist como Witt son análisis cefalométricos complementarios, porque si se fijan no nos dan toda la información que nos da Steiner, que sí nos da las tres principales cosas que necesitamos saber, que son la clasificación esquelética, el crecimiento y el incisivo. Twist solamente nos da, no, le falta uno, que es la clasificación esquelética, en Twist no está, por eso hacemos Witt. Entonces, como para trazar Witt, vamos a hacer el plano cruzal de nuestro paciente y vamos a utilizar el punto A y el punto B. Entonces, el punto A, perpendicularmente a mi línea del plano cruzal, yo voy a llevar
mi punto a mi plano cruzal. Perpendicularmente. Me pongo arriba de mi línea o de mi plano cruzal, me pego y llevo la línea recta. Y ese punto aquí en el plano cruzal se va a convertir en AO. A en el plano cruzal. Voy a hacer lo mismo con mi punto B, lo voy a llevar al plano cruzal, pongo mi regla en el plano cruzal, me acerco al punto B y trazo mi línea. Y en el plano cruzal, el punto B se va a convertir en BO. B en el plano cruzal. Hasta ahora. Y la norma, bueno, ahí se ve más grande, la norma debería ser que el punto A esté por delante del punto B, como todo. El maxilar debería estar por delante de la mandíbula. Cada vez que el punto A o esté por delante de BO, mi resultado va a ser positivo. Si BO está por delante de AO, mi resultado va a ser negativo, porque quiere decir que la mandíbula está por delante del maxilar. Entonces, la norma en hombres es de -1 y en mujeres es de 0. Y como le dije, este análisis nos determina la clasificación esquelética. Ajá. Entonces, A medida que en mujeres, tomando de referencia a las mujeres, que es 0, vamos a tener una clase 1, no tiene desviación estándar, pero así se maneja. Yo voy a, en mujeres, una clase 1 es de -1 a 1. Si el análisis de Wills me dio 0, tengo una paciente clase 1. pero ¿dónde se mide esto, doctor? ¿De qué punto a qué punto? Ahí, muy De de AO a BO. La distancia que te da en milímetros. Eso no lo dije, pero verdaderamente. La distancia en milímetros que hay entre estas dos líneas, AO y BO. Si está aumentado, quiere decir algo positivo, vamos a tener una clase 2, valor negativo, vamos a tener una clase 3. Punto A, punto B, plano cruzal. Bajo mi línea, y si ustedes se fijan, está perpendicular, no está inclinada, angulada, perpendicular. Mido esto, esta distancia, el punto A está por delante de B, lo que quiere decir que mi valor va a ser positivo. Esa distancia son 3 milímetros, exacto, por lo que mi paciente es clase 2. Esquelética según Wills. Bien. Doctor, ¿puedo ir atrás? Entonces puede haber una controversia entre la clasificación esquelética de Wills con Steiner. ¿Qué? Puede ser diferente porque son complementarios. Entonces, viéndolo a grosso modo, los 3 puntos, Steiner, Tweed y Witt, medidas que hay en ambos, en Steiner, según ANB, mi paciente puede ser clase 1, y según Witt, mi paciente puede ser clase 3, por como esté posicionado lo incisivo. Porque acuérdense que Steiner toma de referencia la base del cráneo. Aquí yo estoy tomando la referencia, la base de esos dientes, que son el punto A y el punto B. Y eso va a diferenciar, o sea, si yo tengo un maxilar muy hacia adelante, aunque mi base del cráneo esté bien, puede ser que Witt me dé clase 2, que en Steiner no me dé. Como puede ser que me dé igual. Y los 3 son complementarios. O sea, Steiner Es y más los otros. completo. Ajá. Hacemos Steiner y luego se hace Tweed y Witt para complementar Steiner. ¿Le tomaron foto? Sí. Mucha información, ¿verdad? demasiado. Mucha. Eso fue a propósito. Entonces, para ustedes aclarar todas sus dudas, tenemos esta super tarea, porque lo que no se hace no se aprende.